Soy la Tormenta Azul y permíteme darte la bienvenida a este podcast de Historia de México, El Ojo que Todo Lo Ve. Si conoces a alguien que necesita unas clases urgentes de Historia de México, llámalo, siéntalo y pónganse a escuchar este nuevo episodio. En este podcast tratamos de dar la información más completa, pero a la vez sencilla de digerir y, ¿por qué no?, entretenida. Sin nada más que decir, comenzamos. En el episodio pasado de esta serie, ¿no? Parece esto una caricatura en capítulos anteriores. Pues bueno, en capítulos anteriores o en el capítulo anterior vimos el sexenio de José López Portillo, o el presidente Perro, o Don Pepe, o como ustedes le quieran llamar, en donde vimos que la economía se hizo, pues, un carajo, ¿no? O sea, la economía se fue al despeñadero, diría Andrés Manuel. Y pues nadie creía que se pudiera poner peor. O sea, cuando se ocurrió la transición entre Echeverría y José López Portillo, todos decían, nah, ya no se puede poner peor. Y cuando ocurrió la transición entonces entre López Portillo y de la Madrid, que es del que vamos a hablar hoy, todos decían, nah, no se puede poner peor. Pues, ¿qué creen? Agárrense porque se va a poner peor. ¿Y qué creen? Después del de la Madrid se pone aún peor. Y ya después del de Salinas se medio compone. Pero en sí, después de la Madrid, que van a ver que fue un completo desastre, se pusieron peores las cosas. O sea, ¿cómo son las cosas que de plano la gente decía, nah, esto ya no se puede poner peor? Pues sí, sí se puso peor. El que se le diga el presidente gris a Miguel de la Madrid nos debe dar un indicio de que, pues, ¿qué presidente fue, no? Muchos dicen que fue una simple marioneta, ¿no? Y muchos llegan a afirmar que en el momento en el que Salinas llega al poder y gana, entre comillas, entre unas comillas grandísimas, las elecciones, pues en realidad es el primer presidente en la historia de México que se está reeligiendo, haciendo alusión o dando a entender que en sí en el sexenio de Miguel de la Madrid quien gobernó fue Salinas de Gortari. Y no es para menos por lo que vamos a ver a continuación, pero bueno, dejémonos de tanto show. Como recordarán, cuando terminó el sexenio de José López Portillo, pues en su último informe de gobierno, además de casi disculparse con los mexicanos por no poder haber hecho nada, pero al mismo tiempo, perdón, se deslindaba de sus responsabilidades, nacionalizó la banca, pero una nacionalización muy tosca, muy bruta, pues en seco, se diría, ¿no? Pues bien, las consecuencias de su mala administración de la riqueza del petróleo y pues esta última nacionalización de la banca, pues nos dejó que para 1983, o sea, ya entrado el gobierno de la Madrid, la inflación estaba a 120% anualmente, en un promedio, a veces era mucho más alto. Bien, derivado de esto, pues se crea, o el presidente de Miguel de la Madrid llega con una idea de renovar, pues sí, la economía, ¿no? Dice, bueno, vamos a arreglar todo lo que está mal, y no solo viene con una renovación económica, sino con una renovación moral, en la que pues va a estar, cazando la corrupción, lo cual, pues es completamente una falsedad, como lo veremos ahorita. Y derivado de esta renovación económica, Miguel de la Madrid lanza el programa inmediato de reordenación económica, o el PIRE, que a su vez es derivado de las recetas draconianas, no hay otra palabra, draconianas, del Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo de 5,000 millones de dólares. Esto traería graves problemas para México porque, sumado a las deudas anteriores, pues más esta nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, representarían una carga pesadísima para México, porque las tasas de intereses a lo largo del sexenio subirían a más del 100%. O sea, una tasa de interés a más del 100% es una cosa pero bárbara, pues. También vemos como resultados del PIRE que efectivamente en algún momento
logró bajar la inflación a un 50% en 1985, lo cual pues de 120% anual a 50% no es como que ya despreocupémonos, pero sí es algo, un indicio de que viene algo mejor, ¿no? Sin embargo, en 1985 se caerían los precios del petróleo, que pasaron de venderse de $25 por barril a venderse a $10 por barril, o sea, una caída de más del 50%, y las exportaciones de México, por lo tanto, se cayeron de 2.200 millones de dólares mensuales a fines del 85 a 1.500 mensuales por mes en 1986. O sea, una caída aproximada del 30-40% más o menos. Una caída en las exportaciones bastante fuerte. Y pues bueno, este PIRE, bueno, el PIRE es el programa inmediato de reordenación económica, por si no se acuerda, por si ya se le olvidó, no funcionó. De 70 pesos por dólar hizo que pasáramos a 150 pesos por dólar, o sea que creció a más del 100%, y esto es solo en un inicio. Después vino el alza de precios, obviamente, y con el alza de precios vino la escasez o incluso desaparición de algunos productos tan básicos como la pasta dental. La pasta dental a principios de 1983 empezó a escasear. O sea, la pasta dental, la gente se empezó a lavar pues la boca con jabón, con bicarbonato o con cenizas de tortilla, perdón, que por cierto, las cenizas de tortilla dejan muy blancos los dientes. Pero pues te compras una pasta, hombre, o sea, digamos que tienes encías sensibles, no sé, pero pues, no poderte comprar una pasta de dientes porque no hay, pues está cañón. Después, obviamente, derivado de las medidas del Fondo Monetario Internacional, subieron el IVA del 10% al 15%. Como ya lo había dicho, impuestos como el IVA son impuestos regresivos que afectan más a las clases bajas porque significan una proporción más grande de su salario. No es lo mismo que si alguien gana 40,000 pesos y pague 10 pesos extra por, por una lata de frijoles, no sé. En cambio, una persona de clase baja que gana 800 pesos a la semana, pues obviamente, aunque no lo crean ustedes o la mayoría de la gente que me está escuchando, 10 pesos, pues afecta muchísimo su economía, más cuando es en cada producto básico. Ya no digamos productos de lujo, no, productos básicos. Pero bueno, a fines de diciembre de 1982, el gobierno aparte devolvió el 34% de las acciones a los bancos, lo cual está perfectamente bien porque, como ya lo mencionamos en el podcast anterior, la nacionalización de la banca fue una total burrada y les dio prioridad en las casas de cambio en la frontera. Una clase de disculpa pues con los banqueros. No voy a decir si eso está bien o mal, pero es como una clase de disculpa, ¿no? Ahora sí que perdonen, es que el otro presidente como que se le fueron las cabras. Tengan, les damos las casas de cambio de moneda en la frontera, ¿no? Las cuales resultan una mina de oro en la época, ¿no? Todo el mundo cambiaba sus pesos por dólares, porque así con la inflación y con la devaluación del peso, pues obviamente iban ganando y ganando dinero. Fue una manera muy fácil para muchas personas de hacer mucho dinero. Además, las indemnizó con casi 100,000 millones de pesos en agosto de 1983. 100,000 millones de pesos que se convirtieron mágicamente en 140,000 millones, perdón, de pesos con unos intereses sacados pues de ya saben dónde. Absorbió la deuda de 8,000 millones de dólares de los bancos privados con el extranjero. Es decir, la privatización, yo no tengo nada en contra, bueno, sí tengo cosas en contra, pero no en estos casos porque la gordura o la obesidad del Estado era muy grande, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente, representaban un gasto muy innecesario todas las empresas paraestatales que existían. Entonces, era vender algunas, pero lo que hacía el gobierno era pagar todas las deudas o asumir todas las deudas, vender las empresas limpias, o sea, sin deudas, pero a precios irrisorios.
a precios irrisorios. Y luego era que a la familia, que al amigo. Entonces se creaba un monopolio con la privatización. Y eso es lo que la gente no entiende, que es lo malo con la privatización, perdón, que se dio en este país. No está mal que hayan vendido la mayoría de las empresas paraestatales, para nada. Había una obesidad del gobierno inmensa y el gobierno tenía un gasto que ya no podía mantener con la crisis, pues en esos momentos, en esos tiempos. Pero era venderlos a un precio ya ni siquiera, digamos, para sacarle ventaja, sino para recuperar inversión, para recuperar dinero. En cambio estaban gastando de más para deshacerse de empresas, o sea, era una completa burrada. Y además, la iniciativa privada, la bella iniciativa privada de este país, declaró que todo esto era insuficiente con lo que valían los bancos. Pues bueno, ya se los dejaré a su criterio eso de si era insuficiente o no. Al inicio, los tecnócratas, que era esta nueva era de políticos liderados por Carlos Salinas de Gortari, hablaban de economía mixta, de rectoría del Estado y de nacionalismo revolucionario, todo congruente con lo que venía aconteciendo en los sexenios anteriores. Sin embargo, se proponían alinear al país al modelo neoliberal, perdón, ay, se me está trabando la lengua, de Reagan, el presidente en esos entonces de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, que pues investiguen un poco de historia del neoliberalismo o déjenme en los comentarios, denle like. Bueno, es que si están en Spotify no pueden dar like. Bueno, háganme saber si quieren la historia del neoliberalismo, con mucho gusto. Y pues nada. Eso sí, solo buscaban transformar lo económico, es decir, la estructura económica, el que el Estado ya no interviniera, el de meter pues el libre mercado, ¿no?, a México, y no buscaban transformar el sistema político que les permitía pues hacer sus mañas, meter sus propias políticas y todas esas cuestiones. Como ya lo dije, el líder de estos nuevos tecnócratas era Carlos de Salinas de Gortari, que como ya lo dije, fue prácticamente el mandamás de este sexenio y del siguiente por obvias razones. Pero además los tecnócratas se caracterizaron por algo, por maquillar datos con una extrema, pero extremísima facilidad. Aquí tengo un ejemplo del periodista Carlos Ramírez. En ese entonces, miembro de Proceso, reveló que Carlos Basdresh, así se pronuncia, no tengo idea, del Banco de México, andaba muy preocupado porque las cifras oficiales de la institución indicaban un aumento de 24% en los precios, algo que por ningún motivo podía reconocerse públicamente. Después de una discreta rasurada, se anunció que los precios habían crecido 10%, así es que el 14% restante se lo comieron y no les hizo daño, dijo Ramírez. Esta política no solo se mantuvo, sino que después llegó a extremos pues, insufribles durante el gobierno de Salinas de Gortari. 1983 no solo se caracteriza por esta serie de medidas, por esta serie de crisis, sino también por un fortalecimiento de la oposición, en este caso del PAN. El PAN en esos entonces, bueno, en esas elecciones, perdón, de 1983, ganó las alcaldías de Durango, Ciudad Juárez, 3 en Chihuahua y 3 en Guanajuato. O sea, estamos hablando de ganar nada, pues empezó a ganar bastante, empezó a cachar votos, como se dice, ¿no? Y además le robaron, el PRI, el gobierno federal, le robó la gobernatura de Baja California, la alcaldía de Matamoros, de Culiacán y de Puebla. Estos triunfos, más que nada, se deben al apoyo incesante de la Iglesia Católica hacia el partido. Los papas no, los clérigos, los miembros de la Iglesia se empezaron a meter más en la política y empezaron a llevar a mucha más gente y se convirtieron en una verdadera oposición para el gobierno priista de esos entonces. Entre las ruinas del país, la cultura sigue en pie, dijo José Emilio Pacheco en un discurso. Muy cierto, en 1983 llegó la poderosa editorial Planeta, que si usted no conoce la editorial Planeta, pues conózcala. Y para abrir boca
adquirió la mayoría de las acciones de la editorial Joaquín Mortis. Una vez más, si usted no sabe cuál es la editorial Joaquín Mortis, conozca. Ay Dios. En Argentina había comprado además Sudamericana y Seix Barral en España. El Fondo de Cultura Económica publicó las 4 partes de las memorias de José Vasconcelos, quien a su vez claramente inspiró la serie Lecturas Mexicanas, que la Secretaría de Educación Pública produjo con el Fondo Cultural Económico. Al Fondo de Cultura Económica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo puras burradas. En un principio se trató de publicar 100 libros indispensables en bellas y bien hechas ediciones con tirajes de 50,000 y 100,000 ejemplares que se vendían baratísimos, pero baratísimos, en los puestos de periódicos. El público agradeció el esfuerzo y la serie fue un éxito, aunque hubo algunas quejas porque Jaime García Terrés, director del fondo, se agandalló al excluir los libros de los autores que no eran de su agrado, como Juan José Arreola o Emanuel Carballo. Después, la subsecretaría, ay Dios, de Cultura de la SEP, conducida por Martín Reyes, hizo a un lado al Fondo de Cultura y publicó una segunda serie, con una selección más abierta que incluyó los libros estimables que se publicaron a partir de los años 60. En los 80 hubo un fenómeno muy interesante porque empezó a prosperar la novela histórica, género en el que Noticias del Imperio, que si no lo ha leído, pues se lo recomiendo mucho. Y si no lo quiere leer, pues vea mis episodios del Segundo Imperio Mexicano, porque la mayoría de la información está sacada de esa novela histórica. Es muy buena, de Fernando del Paso. Este la hizo en grande, pues tuvo altas ventas y el reconocimiento exaltado de la crítica. Fue muy notorio igualmente el auge de la novela negra o policíaca, en la que Paco Ignacio Taibo II era el máximo exponente. Si no ha leído las novelas policíacas de Paco Ignacio Taibo II, se las recomiendo ampliamente. Aparte del apoyo de su manager, Enrique Krause se había sentido fuerte como para echarse una sopita con Carlos Fuentes, porque en 1985 llegó al estrellato con Por una democracia sin adjetivos, ensayo en el que planteaba que México no podría salir de la crisis económica sin resolver la crisis política, y pues bueno, nada más cierto. El libro político más radical de todos fue Exaltación de Ineptitudes, en el que Rafael Ruiz Jarrell concluyó que el sistema político no estaba diseñado para gobernar, sino para conservarse en el poder, de ahí su ineptitud. Él decía, creo que, en general, nuestros gobernantes son seres amorales, hipócritas, incapaces de afecto por lo demás, profundamente irrespetuosos y tan infinitamente egoístas que no reconocen más reglas o principios que los de su ambición personal. Diríamos, pues, con delincuentes irremediables. Obviamente derivado de la crisis económica, de la pobreza que se vivía, de la crisis política también que se vivía, de la crisis social y de todos los sucesos de esta llamada década perdida, surgieron grupos delictivos, surgió la delincuencia y mucha gente trató de hacerse de dinero, o sea, trató de ganarse la vida mediante pues la delincuencia. Dicho esto, la policía se divertía mucho llevando a cabo redadas en las grandes ciudades del país y muy especialmente en la de México. La mayor parte era contra las bandas juveniles, pero también en contra de los contrabandistas, ya que la fayuca y el consiguiente abulantaje crecían rápidamente. No olvidemos que en el sexenio de José López Portillo es el auge, o pues sí, el nacimiento o la gran época de crecimiento del mercado de Tepito. Otras veces la policía asaltaba fiestas de chavos, me oí muy viejo, o conciertos y toquines de rock. También tomaban por asalto partes de la ciudad célebres por los robos y la venta de mercancía chueca, como ya lo dije, como Tepito o la colonia Buenos Aires. Las redadas se hacían sin orden judicial y se caracterizaban por las golpizas y la brutalidad deliberada de la autoridad, por lo que después dejaban buenas mordidas en los juzgados. En Juárez, Tijuana, Monterrey, Torreón, Culiacán, Guanatos, León, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades las redadas fueron comunes. En el DF las zonas pobres las padecieron, pero especialmente el Tianguis del Chopo, la zona rosa, Ciudad Nezahualcóyotl
y las colonias Agrícola Oriental, Vicente Guerrero, Porvenir, Granjas Médico, Adolfo López Mateos, Caracol, Asociación Civil y Escuadrón 201. Derivado de la que ya mencioné, o sea, la renovación moral, vino el afamado caso Durazo, el segundo gran escándalo de la renovación moral. En enero, el general Arturo Durazo Moreno, durante años comandante encargado de la lucha contra las drogas, exdirector de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal y amigo de la infancia de José López Portillo, el expresidente, fue acusado por la Contraloría General de la Federación de Evasión Fiscal, acopio de armas y despojo. La acusación en realidad era benigna. Desde siempre se sabía que Durazo era una bala perdida y con una mínima investigación pudo ser acusado, escuche bien, de tráfico de drogas, asesinatos, estafas, fraudes, extorsiones, peculados, contrabando, nepotismo, torturas, vendetas y tranzas surtidas. Para no ir muy lejos, a él se le atribuía el despiadado asesinato de un grupo de narcotraficantes colombianos cuyos cadáveres fueron arrojados al río Tula. Era un feroz cocainómano, más aún que Freud, Sherlock Holmes y Mauricio Garcés juntos, y con frecuencias tenía que ir con los médicos desollinadores para que le limpiaran la nariz. También era coleccionista de armas, de autos lujosos, de caballos y de monedas de oro. Obtuvo dinero en cantidades alucinantes. Se hicieron célebres sus palacetes, que, bueno, palacetes quedan cortos, que quintaesenciaban lo ridículo, como el Partenón de Zihuatanejo. Escuche bien lo que era el Partenón de Zihuatanejo. 20.000 metros cuadrados rigurosamente despojados a los ejidatarios de la zona, que tenía un lago interior con olas mecánicas y cascadas, albercas, discotecas para 1,000 parejas, 12, usted escuchó bien, 12 elevadores para subir el primer piso, sala de automóviles de colección, caballerizas, esculturas griegas y su debido helipuerto. Valía $3 millones. Él se justificaba con: yo tengo derecho a tener casa en Zihuatanejo, ¿no? Argumentaba. Si la tienen los pobres, ¿por qué yo no? Bueno, el cinismo hecho persona, señores. En el Ajusco edificó la Colina del Negro, un verdadero castillo, pero de los buenos, ¿eh? Con hipódromo, cortijo, lagos artificiales, albercas, discoteca, canchas de tenis, campo de fútbol, juegos infantiles y otro helipuerto. Según Durazo, la adquirió con enormes sacrificios. Hubieras visto a mi señora llevando la carretilla, decía. Dios santo. En diciembre de 1982 desapareció del escenario público y se rumoró que sentía pasos en el tejado. O si usted no sabe qué significa la expresión sentir pasos en el tejado, es tener miedo, sentirla cerca. Y había huido a Los Ángeles o a Puerto Rico. Así es que cuando se ordenó su aprehensión no se hallaba a la vista. Estuvieron a punto de atraparlo en Brasil, pero lo salvó un pitazo, que le costó la módica suma de 10 millones de pesos. Pero para Antonio Durazo, para el negro Durazo, ¿qué va a hacer eso, hombre? Finalmente, la policía estadounidense lo capturó en junio de 1984 cuando llegaba a San Juan, Puerto Rico, procedente de Brasil en un avión particular. El New York Times reveló entonces que desde antes que tomara posesión, funcionarios de Estados Unidos habían advertido a López Portillo que su cuatazo del alma, el negro Durazo, tenía nexos con el narcotráfico internacional. Pero don Pepe no hizo el menor caso, al contrario, le dio rienda suelta y una virtual licencia para matar. Finalmente, Durazo fue trasladado a Los Ángeles, donde los gringos lo retuvieron el tiempo que quisieron para exprimirle toda la información posible y no más por no dejar. El juicio de extradición se llevó más de un año y Durazo finalmente fue encerrado en México en 1985. Su juicio fue un parto de los montes porque se redujo a la acusación de acopio de armas, de todas las que se le hicieron. Así es que no duró mucho en la cárcel, lamentablemente. El caso Durazo fue un escándalo de los medios, especialmente cuando José González González, guarura mayor o jefe de ayudantes de don Arturo, se metió a escritor y con Editorial Posada publicó Lo Negro del Negro Durazo, que rápidamente vendió 500,000 de ejemplares y dejó regalías por 14,000 millones de pesos. En el libro, González contó cínicamente torturas, extorsiones, asesinatos, trata de blancas y, por supuesto, tráfico de drogas y dispendios faraónicos de su chief.
González, de lo más quitado de la pena, admitió que él mismo había cometido más de 50 por órdenes de Durazo. El cine, señores, el bello cine, que yo no veo, pero me dicen que es bello. Para participar en el concurso de cine experimental de 1983, los cineastas tuvieron que financiar la mayor parte de los elevados costos de cada película con ahorros, préstamos, subvenciones públicas y privadas y hasta con rifas. Es aquí cuando la frase de que el cine es un hobby caro cobra sentido. Todo el que quería hacer cine tenía que conseguir dinero como pudiese, porque el Estado contrajo sus producciones al mínimo. Aún así, se dieron valiosas películas independientes como Frida, de Paul Ledoc, que inició la moda de Frida Kahlo y colocó a Ofelia Medina en la cumbre. Los motivos de Luz, de Felipe Casals, a su vez creó un escándalo, pues Elvira Luz Cruz presentó una demanda contra la película por la manera en que habían presentado su caso. Luis Mandoki tuvo éxito con Motel y fue cooptado por Hollywood. Y Alberto Cortés debutó en grande con Amor a la vuelta de la esquina. También fueron notables Knockout de José Luis García Gras, Vidas errantes de Juan Antonio de la Riva, De veras me atrapaste de Gerardo Pardo y Adiós ídolo mío de José Will. Un hecho notable del periodo fue la incorporación de la Universidad de Guadalajara a la cinematografía. Primero importó de la capital a Emilio García Riera como investigador y después a Jaime Humberto Hermosillo como cineasta. El cine privado a su vez siguió de lleno en las películas populacheras de desnudos y albures y empezaron las de mexicanos en Estados Unidos y de narcotraficantes con heroínas como Rosa Gloria Chagoya. La película más exitosa del cine comercial fue El Milusos, que afianzó a Héctor Suárez en el superestrella. Un gran acontecimiento de la cultura en el periodo fue el gran homenaje de 1986 a Diego Rivera en su centenario. La casi totalidad de la obra del célebre pintor lesbiano y antropófago ocupó todos los pisos y la mayor parte de los salones del Palacio de Bellas Artes. Diariamente había colas interminables para ver la exposición que también se presentó en Detroit, Filadelfia, Madrid y Berlín. Por desgracia, en 1988 el grupo Pro Vida, la organización ultraderechista dirigida por Miguel Serrano Limón, boicoteó la exposición de collage de Rolando de la Rosa porque en uno de ellos la Virgen María tenía la cara de Madonna y en otro, en vez de Jesús, Pedro Infante encabezaba la última cena. Provida logró que el Museo de Arte Moderno retirara la muestra y que renunciara el director Jorge Alberto Manrique. En opinión personal, una ridiculez. Los 80 también fue el auge del narcotráfico y en eso pues se caracterizó Rafael Caro Quintero, quien sería protagonista estrella de 1985. Alentado por el alucinante mercado estadounidense, donde la drogadicción se hallaba muy extendida y generaba nuevas sustancias de moda como el éxtasis, el crack y otras sumamente adictivas, Caro Quintero, miembro de una familia de traficantes sinaloenses, en 1982 expandió sus actividades con dos grandes siembras simultáneas en el Valle del Yaqui y Caborca, Sonora, que le permitieron dominar el mercado del noroeste del país y el acceso directo a Estados Unidos. Después adquirió el Búfalo y llegó a producir 50 millones de toneladas de marihuana que le dejaron otros tantos millones de dólares. Caro compró negocios para lavar dinero, compró jets y por supuesto compró también a mucha gente, pues como él decía, tenía amigos en la Policía Judicial, la Federal de Seguridad, la Procuraduría General, Gobernación, Aduanas y la Defensa Nacional. A mediados de los 80 era uno de los tres grandes del narcotráfico junto con Ernesto Fonseca, conocido como Don Neto, y Miguel Félix Gallardo. A los tres les gustaba mucho Guadalajara, que crecía a toda prisa y tenía de todo, y donde el gobernador Enrique Álvarez del Castillo era un cuatazo. Caro Quintero compró una antigua casa de Rubén Ruino Arce, cuñado del expresidente Echeverría, y la convirtió en sus headquarters, o sea, sus cuarteles, donde las 24 horas había matones con metralla. Mientras tanto, de la Madrid seguía diciendo que el país ya se estaba recuperando y que todo iba bien. Para él, al menos, porque las plantas bajas y el subsuelo de la sociedad fueron puestas en la lona por los aumentos de precios, de un 75%, que siguieron a la fijación de nuevos salarios mínimos, los cuales incrementaron 30%. El PIRE, que era de acción inmediata, se volvió en el PERE, programa extendido de recuperación económica. Ya iba en su tercer año y apenas a fines de 84
y a principios del 85 parecía tener algún éxito, naturalmente a costa de las capas media y baja. Pero después vino un fuerte descenso en los precios del petróleo y Salinas Recortari, que bueno, se ganó ese apodo, o la gente le puso ese apodo por recortar tanto el presupuesto, impuso un severo recorte de 400,000 millones de pesos al gasto público, que vino acompañado de otra mini devaluación, pues aceleró el desliz del peso de 17 a 21 centavos diarios. 21 centavos diarios. Esto desató el mercado negro de dólares en todo el país, que ya estaba desatado. El centro de operaciones era el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se manejaban hasta 10 millones de dólares al día. Ante la pasividad de las autoridades, el mercado negro operaba también en hoteles, restaurantes, importadoras y exportadoras, y hasta en la calle o en los tianguis de fayuca callejera. La cotización siempre era alrededor de un 20% superior a la oficial, y aún así generaba ganancias pues bastante considerables. Llegaron las elecciones de 1985, las elecciones intermedias antes del 88. Se había admitido al Partido Mexicano de los Trabajadores, liderado por Eberto Castillo, y readmitido al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAARM, que compitieron con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Socialista Unificado, que era pues un resultado o la resurrección, por así decirlo, del Partido Comunista Mexicano, el Popular Socialista, el Socialista de los Trabajadores, el Demócrata Mexicano, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, o el PRI. Como de costumbre, el PRI fue por el carro completo, pues ya todo se había preparado para que así ocurriera. El ensayo tuvo lugar a principios de año en Coahuila, donde el PRI se llevó todo. El gobierno orquestó un descarado, pero descaradísimo, bueno, no tan descarado como el del 88, fraude electoral, y solo le dio un municipio al PAN y otro al auténtico de la Revolución Mexicana. Hubo balaceras, tomas y quemas de alcaldías, bloqueos de carreteras y puentes fronterizos. El gobernador José de las Fuentes Rodríguez, alias el Diablo, para que te apoden el Diablo, bueno, fue apedreado y el ejército tuvo que patrullar Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Acuña. En julio de 1985 el PRI se sirvió con la cuchara grande, como siempre, además de contar con la complicidad de la CFE, con todos los recursos de gobierno y con una difusión aplastante en los medios. Se llevó a cabo la famosa alquimia electoral, que bueno, quien no sabe el término de qué es alquimia electoral, pues es la manipulación de las boletas electorales para pues el favorecimiento de algún partido político, en este caso pues el PRI, y siempre el PRI, bueno, no siempre, pero pues, bueno, sí. En fin, como resultado de la alquimia electoral, la CFE manipuló las cifras y a su conveniencia, obviamente, para darle el triunfo a los partidos satélites, el PST, el PPS y el PARM, o muy débiles como el PDM, para restarle fuerza a la oposición auténtica, el PAN y los partidos de izquierda, el PSUM, el PMT y el PRT. El PAN obtuvo solo 6 diputaciones de mayoría y 32 plurinominales. El PSUM, PDM y PST les dieron 12 pluris, al PARM 9 y al PCT 12. De esa manera, el PRI una vez más tuvo el control casi total de la Cámara de Diputados y absoluto en la de senadores. El colegio electoral sesionó ejerciendo el peso de la mayoría priista y, por tanto, el aburrimiento solo se desvaneció cuando el diputado panista Pedro Arellano dijo que la renovación moral había acabado en renovación del morral. Y que Miguel de la Madrid era uno de los grandes saqueadores del país. Criticar al presidente era tabú, era sacrilegio, y los priistas armaron un escándalo. ¡Cállenlo, bájenlo!, gritaban furiosos. Se suplica al orador que se sujete al tema, pidió el presidente del colegio. Pero Arellano ya había agarrado vuelo y despotricaba contra las marranadas del partido oficial. Sus propios compañeros fueron los que tuvieron que bajarlo de la tribuna. Si usted ha visto el video de este señor que se ha entrevistado por Televisa hace algunos años, no es muy viejo, en el que dice que la ciudad prácticamente, voy a decir la palabra, huele a mierda, pero olor a mierda rompe madres, así dice. Pues bueno, esto no es nuevo. A mediados de los 80 ya se hacía famoso el DF por su respectivo olor, pues a desechos humanos o de animales, a caca pues. Y en 1988 la visibilidad del llamado distrito de Fecal
se había reducido de 12 a 3 kilómetros. No se recolectaba 36% de la basura y los ruidos excedían los 120 decibeles, cuando el máximo asimilable era de 25. Los problemas eran incontables. De más está decir que las autoridades no vieron con buenos ojos el surgimiento de los grupos ecologistas porque la mayor parte era incooptable, no se dejaba manipular y no dejaba de presionar con sus denuncias. Ante ellos, la CEDUE, o sea, la recién creada, porque se creó en esos mismos años, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, argumentaba: la contaminación es un problema grave, pero secundario. La gente se muere por falta de alimento y agua y no por el smog. Hazme el jodido favor. El 19 de septiembre de 1985, bueno, todos sabemos el suceso lamentable que ocurrió, el suceso más grande, yo creo que sí el más grande de este sexenio del que estamos hablando. Fue a las 7:19 de la mañana cuando ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Bueno, México vivió la eternidad del instante cuando tuvo lugar el terremoto más devastador de la historia del país. Para no variar, el epífoco se localizó en las costas guerrerenses y la intensidad fue de 7.8 puntos en la escala de Richter. El movimiento telúrico cimbró a buena parte del país, pero en la Ciudad de México tuvo sus efectos más devastadores, especialmente en la zona céntrica, Tepito, Tlatelolco y la colonia Roma. Hubo 3.500 muertos, según cifras oficiales, y miles de heridos, desaparecidos y damnificados. Cayeron 250 construcciones, otras 50 quedaron a punto de desplomarse y más de 1.000 resintieron serias fallas de estructura. En realidad, el gobierno de la Ciudad de México y en sí el gobierno federal no supo qué hacer. Es verdad que llegaron los soldados, pero en vez de llegar con palas y picos para ayudar, llegaron con metralletas a custodiar a la gente. Se dedicaron a acordonar las calles para impedir que la gente saliera. Hazme el favor. Con todo eso, con todo y eso, lo esencial del rescate lo llevó a cabo la misma población de la ciudad, que no esperó las acciones oficiales. Miles quedaron atrapados entre los escombros y se formaron de inmediato grupos de socorristas que arriesgaron su vida y se metieron entre las ruinas y los escombros para rescatar gente sepultada. Un extraordinario, inesperado y oportuno sentimiento de solidaridad se dio entre muchos habitantes de la Ciudad de México. Se formaban cadenas humanas para salvar a las víctimas. Los taxis y peceros llevaban gratuitamente a los damnificados. Médicos, enfermeras, plomeros y carpinteros ofrecieron sus servicios. La gente se repartía cobijas y ropa, improvisaba campamentos y métodos de salvamento. Llevaba palas, gatos hidráulicos, tanques de oxígeno y todo tipo de herramientas. Se ayudaba mutuamente de una forma responsable y se organizaba con eficacia y sin perder tiempo. Esa noche, la Ciudad de México, a oscuras, silenciosa, era algo extrañísimo, jamás visto, escenario de ciencia ficción o una imagen de pesadilla. Al día siguiente volvió a temblar, a las 7:40 de la tarde, con una intensidad de 5.6 en la escala de Richter, y esta vez cundió el pánico, en mucha gente. Otros 50 edificios se desplomaron y se vino abajo lo que ya estaba apuntalado. Nuevamente se fue la luz y las fugas de gas proliferaron. Se instalaron campamentos de damnificados en muchas calles de la ciudad y esto no le gustó nadita al gobierno que, exasperado, veía que la situación se le iba de las manos. Era un auténtico vacío administrativo y de autoridad en el gobierno del DF en esta catástrofe. En vez de ayudar, como ya le dijimos, el gobierno pues se dedicó más bien a limitar a la población en general. Y al contrario de lo que se creería, se movió para desmovilizar a los grupos espontáneos de ayuda, destruía la propaganda de los damnificados y distribuía volantes que decían: malos mexicanos pretenden desorientarnos, rechacemos cualquier actitud que ponga en peligro la vida de nuestros hijos y familiares. Perdonen la expresión, pero güey, son damnificados de un terremoto que les quitó sus casas, no son malos mexicanos que pretenden desorientarnos, por amor a Dios. Pero bueno, por su parte, Carrillo Arena amenazaba con actuar contra los líderes sedicientes que luchaban por intereses inconfesables. ¿Cómo van a luchar por la reconstrucción de sus casas debido a un terremoto? Esto es inaceptable.
Naturalmente, entre los damnificados creció un fuerte sentimiento antiperista y antigobiernista, que sería crucial para las elecciones del 88. Con el tiempo, el gobierno trató de minimizar la situación, pero no dejaban de salir situaciones escandalosas, como cuando se descubrió que la gran mayoría de los edificios caídos o dañados, especialmente los oficiales, habían sido construidos en tiempos recientes con materiales de baja calidad para cometer diversos fraudes o para abatir costos. El caso, por ejemplo, de las costureras de San Antonio Abad, cuya explotación despiadada salió a la superficie a causa del temblor, conmovió y le dolió a toda la sociedad y es un tema que actualmente sigue doliendo. Para Carlos Monsiváis, en 1985, la Ciudad de México conoció una toma de poderes. Él dice que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad y significó la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. El presidente, viendo ya la situación y viéndose obligado a actuar, como si no fuera su obligación, el presidente decretó una expropiación de predios urbanos para poder llevar a cabo la reconstrucción. Pero la iniciativa privada, que en ningún momento se había distinguido por su solidaridad, se molestó. Eso era populismo, estatismo, socialismo, decía. Así es que se reinició con fuerza la salida de capitales y consecuentemente el dólar superlibre aplastó al pobre peso. A finales de octubre la moneda estadounidense se cotizaba a 450 pesos. O sea, lejos de ayudar, la iniciativa privada se empeñó en, en perjudicar. Ciertamente el temblor representó un problema adicional para los planes económicos del gobierno, que de por sí andaban tambaleándose desde el segundo trimestre de 1985 y ahora se veía obligado a gastar 2 billones de pesos para la reconstrucción, además de los religiosos pagos al extranjero, que ascendían a 10 mil millones de dólares de intereses de la deuda externa y 5 billones de pesos de la interna. Es aquí cuando el gobierno mexicano se ve ansioso por participar en el nuevo fenómeno de la globalización. En los 2 primeros años de la madridista se autorizaron 101 nuevas empresas de Estados Unidos con una inversión de 100%. Con esto, la inversión extranjera, principalmente estadounidense, controlaba la totalidad de la producción de automóviles, alimentos procesados y la manufacturación de caucho y hule sintético. Además, dominaba la producción de medicinas, autopartes, aparatos electrónicos, jabones, detergentes, cigarros, el sector moderno de la rama textil y las agencias de publicidad y participaba en la siderurgia. Cuando en la Madrid la inversión extranjera entró en los bienes raíces, en los hoteles y en instalaciones turísticas en casi 50 millones de metros cuadrados de playas y fronteras, supuestamente zonas prohibidas. Además, las filiales de las grandes transnacionales eran las importadoras y exportadoras más importantes del país. En 1985, grandes negocios como Anderson Clayton, Purina, Celanisi, Cigarros La Moderna y Spicer obtuvieron ganancias de 80 a 500% que en su mayor parte se repatriaban, es decir, volvían a Estados Unidos. A pesar de que estas compañías obtenían subsidios, apoyos y mano de obra barata, eran renuentes a introducir la tecnología de punta y a presentar en el mercado nacional sus goodies más avanzados y sofisticados. Al contrario, muchas veces nos traían tecnología obsoleta o nos asestaban productos que estaban prohibidos en sus países. A finales de 1985, nuevamente se aprovecharon las fiestas de diciembre para elevar los precios de la gasolina y derivados del petróleo, de la luz, teléfonos y demás servicios públicos que, como siempre, fue la señal de arrancan para que los comercios también elevaran los precios de sus productos. Hablando ya de la música, porque la vida sin música es nada, han estado escuchando ustedes música de fondo, por si no se han dado cuenta, algunas de Rodrigo González, El Tri, Botellita de Jerez, Enanitos Verdes, Hombres que, y bueno, la gran estrella musical de los 80s fue Luis Miguel, para los amantes del Sol de México, y Juan Gabriel. Hubo otras como Yuri, Daniela Romo, Flans, Emanuel y Mijares. No sé si se pondría alguna canción de los últimos que mencioné, pero tengan por seguro que de los primeros estarán escuchando. Yo creo que sí, porque este podcast ya en este momento llega a 47 minutos, pero bueno, ya vamos a apurarnos. Hablando de los niños.
Estos estaban clavadísimos con los juegos electrónicos que había en todas partes, y los riquillos con los de computación, porque las computadoras caseras empezaron a expandirse en todo el país. Primero el sistema Apple y finalmente el IBM. También les gustaban las pequeñas máquinas con pila para todo tipo de juegos, o el Atari, el Nintendo y el Sega, ¿no? Los Segas, los Nintendos, pues, que también causaron furor, al igual que las patinetas de las cuales se llegaron a vender modelos y aditamentos carísimos. Los mini muñecos de partes móviles estadounidenses, por supuesto. Primero la gente aventurera y después los héroes de la guerra de las galaxias, o sea, Star Wars, He-Man o los belicistas G.I. Joe. Las niñas, por su parte, enloquecían con las incontables variedades de Barbies con sus vestuarios, mobiliarios, casas y demás parafernalia. Para los niños pobres estaban las imitaciones baratas de Corea o Hong Kong, adquiribles en los numerosos puestos de fayuca que proliferaban en el país. También estaba el rascahuele y por supuesto las maquinitas electrónicas que las había por todas partes y se dedicaban a exprimirles el escasísimo dinero a los chamacos, a los mocosos, a cambio de sumergirlos en un mundo penumbral del futuro. Por supuesto, siempre estaban al pie las cascaritas que solo requerían un balón. Se empezaron a popularizar las historietas de superhéroes como el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, las caricaturas Messenger, los Thundercats y los Pitufos, que causaron estragos e incluso fueron acusados de satanismo. También llegaron las lacrimógenas caricaturas para niñitos como Heidi, Remy o Candy. En los 80 también llegó el gusto por los sushis y la comida japonesa, y se extendió los McDonald's y otras firmas de comida chatarra, especialmente las de pizzas, pero los tacos y los antojitos mexicanos continuaban imbatibles. Si acaso el pambazo se volvió raro de encontrar. La nueva moda en los tacos fueron los tacos al pastor con piña. ¡Ay, qué rico! Y bueno, algo de lo que se caracterizó también el sexenio de la Madrid fue el Mundial de México de 1986. Y bueno, ustedes se preguntarán, oye, pero la crisis económica estaba del nabo, de la fregada. ¿Cómo carajo se atreven a aceptar la sede de un mundial aquí con tremenda crisis, no? De hecho, Colombia, se iba a hacer en Colombia, pero Colombia dijo, no estamos para esos gastitos, pero el gobierno mexicano dijo, sí. Bueno, era una oportunidad, ¿no? De obtener ingresos extra, además una oportunidad de desviar, pues, la atención social un poco hacia el fútbol, ¿no? Pero como veremos más adelante, ni siquiera, imagínense cómo estaba la cosa que ni siquiera un mundial de fútbol pudo distraer la atención de la gente. El sábado 31 de mayo, desde las 6 de la mañana, ya había aficionados en el estadio Azteca que se encontraron con un despliegue de tanques y soldados dentro y fuera del estadio y para entrar con 4 puestos de revisión exhaustiva. A las 10 de la mañana, el público abarrotaba el estadio y no paraban las porras de México, México, o no sé cómo es la porra, según yo es así. A las 11:30, un animador anunció la llegada del señor presidente don Miguel de la Madrid Hurtado, y entonces se inició una rechifla que agarró tal vuelo que acabó combinada con un gran ola de todo el público. O sea, una ola, pues, no le gritaron ola, hicieron una ola. El locutor impertérrito avisó que venían los honores de ordenanza al presidente, lo cual ameritó otra rechifla más fuerte que la anterior. De la Madrid, con una sonrisita nerviosa, alzó una mano con la que creció la rechifla y se empezó a escuchar cada vez más fuerte que le gritaban, con el perdón de la palabra, culero. Hay cosas así, ¿no? Yo no soy grosero, pero así gritaban. Cuando Guillermo Cañedo, vicepresidente de la FIFA, mencionó a de la Madrid, otra rechifla ensordecedora se convirtió en culero y no dejó que se le oyera. De la Madrid, el discurso de la Madrid duró menos de un minuto porque el Estadio Azteca retumbaba de los chiflidos y abucheos y gritos de, pues, la palabra que ya dije 2 veces. El estruendo era tal que parecía que la selección nacional hubiera metido el gol de la victoria en la final del campeonato. Desde el inicio del Mundial, pero especialmente a partir de la victoria de México contra Bélgica, la gente se desbordó en las calles a festejar. Cientos de miles se apoderaron de la columna del Ángel de la Independencia y el gobierno creó varios pachangódromos en distintos sitios de la ciudad. Allí la gente bailaba, se emborrachaba, veía los shows patrocinados expeditamente por el gobierno y echaba relajo del siglo. Cuando México obtenía una victoria, familias enteras salían al encuentro de los automóviles y bailaban encima de los toldos en medio de porras México y la porra, ¿no? La selección mexicana logró llegar a cuartos de final y fue descalificada por Alemania en un anticlimático tiempo extra con tiros penales. En la final,
Argentina derrotó a los alemanes. La euforia mundialista llevó al gobierno a otorgar la Orden del Águila Azteca a Bora Milutinovic, así se llamaba, el entrenador de la selección. Sin embargo, Teleméxico, la empresa creada con 75% de Televisa y 25% de gobierno, fue criticadísima, pues la transmisión internacional tuvo muchas fallas de imagen y de sonido. La prensa extranjera no nos bajó de irresponsables subdesarrollados incapaces de manejar grandes acontecimientos mundiales. Pero otra vez surgía el dinero. Ok, ya pasó el mundial, ya nos divertimos un rato, pero urge el dinero. Los precios del petróleo bajaron hasta $11.25 por barril de crudo y todos los planes se fueron a la lona. Salinas de Gortari, o Salinas Recortari, anunció otro recorte de 500 mil millones de pesos al presupuesto. Bajaron las reservas internacionales y la captación de los bancos, y las tasas de interés subieron a 130%. Las tasas de interés, señores, era una cosa bárbara. Aumentó la taxación con el impuesto especial sobre producción y servicios, que gravó gasolinas, teléfono, tabacos y bebidas alcohólicas. Para mayo habían vuelto a subir los precios de las tortillas, el pan y las autopistas. Héctor Hernández, secretario de Comercio, reconoció que, salvo en los básicos, se eliminaba todo control de precios. A cambio, los salarios mínimos aumentaron 25%. Una cuarta parte de la industria nacional aseguró no estar en condiciones de otorgarlo, pero de la reetiquetación de precios no hubo escapatoria. De cualquier manera, decían los obreros, el aumento servía para un carajo. La CTM daba cifras abismales, el peso se había devaluado 325%. La fuga de capitales durante el sexenio ascendía a casi 15 mil millones de dólares y las reservas se habían desplomado de 8 mil a 400 millones de dólares. Las cosas se habían puesto tan duras que de la Madrid le declaró la guerra a la palabra crisis. Él decía, hay que hablar de avances y programas, no hablen de la crisis. Ah, caray, ¿de qué quieres que hablemos? Pero bueno. Ante la dura situación, el gobierno trató de echar a andar un programa de abasto popular que ofrecía carne, pescado, tortillas, verduras y leche a precios inferiores a los de la calle. Pero los comerciantes no aceptaron esa medida populista, porque no es socialismo, señores. Después se eliminaron los subsidios y se liberó el precio de la tortilla, que de 45 pesos el kilo, 45 pesos, llegó a venderse hasta en 600. Algo que caracterizó también mucho la década de los 80 fue el crack de la bolsa de valores. A pesar de que en 1979 y 1981 tuvieron lugar auges artificiales y sus correspondientes derrumbes de la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, BMV, el gobierno de Miguel de la Madrid desde un principio fomentó una banca paralela a través de la casa de bolsas, que empezaron a captar gran parte del ahorro y relegaron bien pronto a la banca nacionalizada. Las casas de bolsa hicieron crecer a la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo índice de precios y cotizaciones se elevó de 676 puntos a fines de 1982 a 47.101 en 1986. Sin embargo, lo bueno vendría en 1987. Desde enero la bolsa fue creciendo espectacularmente hasta que en octubre ofrecía rendimientos de un inconcebible, de un magnífico 690% y un múltiplo de 22 veces. Descontada la inflación, los especuladores ganaban sin despeinarse 596.9%, aunque no hubiera sustento alguno con los números de las empresas. La irracionalidad había llegado a su clímax. A nadie ya le interesaba para estos entonces comprar dólares, ahorrar en la banca nacionalizada o invertir su dinero en algo productivo si las ganancias de la bolsa de valores eran tan elevadas y se obtenían en días o semanas. La codicia se despertó entre mucha gente que sabía muy poco de asuntos bursátiles y que depositó su fortuna en las casas de bolsa. Lo mismo ocurrió con varias empresas. Corrió muy fuerte la voz del auge de la bolsa. Alentado por el gobierno, los empleados de la banca nacionalizada recomendaban a sus clientes que invirtieran en la bolsa de valores. Hay ganancias del 300, 400 y hasta 700%, decían. El presidente mismo dijo que el boom bursátil era una muestra de la confianza recuperada y de la efectividad de su política económica, lo cual pues no es cierto. Y con el desplome de la bolsa de valores a finales de 1987 se aumentó el número de pobres en México y fue una desgracia para cientos de miles de mexicanos que perdieron
todas sus riquezas en cuestión de días. Bien, llegó 1988 y tenía lugar la elección de 1988, la sucesión presidencial, y esta iba a ser una elección bastante controversial, porque en esta se llevaría a cabo el más grande fraude electoral en la historia de México. El fraude cometido contra el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien se le arrebató el triunfo para dárselo, como ya todos sabemos, a Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién era Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, si no les suena el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, pues, ¿qué les digo? Pero efectivamente se apellidaba Cárdenas por ser el hijo de Lázaro Cárdenas, porque otra cosa más. Y hasta 1970, con la muerte de su padre, se había mantenido pues en la sombra, ¿no? Obviamente, pues los zapatos del general Lázaro Cárdenas eran difíciles de llenar y se había mantenido en las sombras, hasta que por ahí de 1986, junto con Porfirio Muñoz Ledo, fundó una corriente democrática dentro del PRI, la cual se proponía pues reformar el aparato político pues para traer de verdadera democracia, ¿no? Le estuvieron dando vueltas al asunto el otro grupo de priistas que pues obviamente no querían una reforma al aparato político, pues le estuvieron dando vueltas y vueltas hasta que pues finalmente Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas fueron expulsados del partido, se pelearon obviamente y fundaron junto con los otros partidos como el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, formaron este Frente Democrático Nacional. Al principio, pues los priistas subestimaron este nuevo Frente Democrático Nacional y pues subestimaron el alcance que tenía Cárdenas por todo el descontento social. Ya dijimos que ni siquiera un mundial de fútbol pudo distraer la atención de la gente de los estragos generados, no solo por el terremoto, sino por los recortes al presupuesto que hacía Carlos Salinas de Gortari a cada rato, por el enorme control que tenía Estados Unidos, por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por la crisis, por el alza de precios, por la inflación, por un casi nulo aumento de los salarios y demás cosas, pues obviamente subestimaron todo este furor social que pues finalmente llevó a que en las elecciones de 1988 Cuauhtémoc Cárdenas arrasara en las urnas. Berto Castillo en primera instancia se había lanzado también como candidato, pero luego al ver la fuerza de Cuauhtémoc Cárdenas y convencido por los mismos miembros de su partido, concedió su candidatura al hijo del general. Y también el candidato del PAN, Cloutier, también obtuvo bastantes votos en esta contienda electoral, no tantos como Cuauhtémoc Cárdenas, pero sí, seguro, sí, más que Carlos Salinas de Gortari. Finalmente, para estas elecciones se estrenaba un nuevo sistema computacional para pues, la computación de votos, para el conteo de votos, manejado por la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese entonces por Manuel Bartlett, actualmente el dirigente de la CFE en el gobierno actual. Que este sistema de cómputo valió alrededor de 7,000 millones de dólares. Era una cosa bestial, una computadora del tamaño casi de un autobús y estaba en el sótano del edificio de Gobernación, me parece. Entonces pues se dan las elecciones, sale mucha gente a votar y empiezan a llegar los datos. No, pues que está ganando Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué vamos a hacer? Y no se sabe qué pasó con exactitud. El chiste es que al poco tiempo sale el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y dice, pues, ¿qué creen? Se nos cayó el sistema. Híjoles, qué lástima. Bueno, vamos a reiniciarlo. O no sé qué se hace cuando se cae un sistema. El chiste es que al final de la alquimia electoral termina como vencedor abismal, o sea, con un 50% de votos, 30 para Cárdenas y 20 para el candidato del PAN, Cloutier. Así quedan los resultados oficiales y pues nada, la gente se enfurece, pero al mismo tiempo la gente se decepciona de Cárdenas porque pues hizo todas las protestas posibles, pero siempre al margen de la ley. La gente, pues me imagino, buscaba
algo más, pero Cuauhtémoc Cárdenas no quiso dar pretexto al aparato político priista para que éste pues ejerciera su represión que ya era habitual, y por eso siempre trató de protestar al margen de la ley, pero sabemos que al margen de la ley protestar contra un gobierno priista hegemónico pues era abstenerse, ¿no? En fin, se da este gran fraude electoral. En la Cámara de Diputados no sería muy bien recibido Carlos Salinas de Gortari. Bueno, obviamente por los diputados de su partido, pues obviamente sí, pero por los diputados del Frente Democrático Nacional y los del PAN, pues sería abucheado totalmente. Incluso Vicente Fox Quesada, que fue el presidente de México en la transición democrática del periodo de 2000 a 2006, por si no sabían, o por si no se acordaban, ¿no? Porque obviamente todos conocemos a Vicente Fox. Se puso unas orejas, se escucha bien, se puso unas orejas gigantescas para burlarse de Salinas de Gortari. Y es que, bueno, Salinas, eras feísimo, eras enano, calvo y orejón y feo, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, y aparte fea persona, ¿no? Bueno, pobre hombre, yo lo compadezco, nadie puede ser tan feo. En fin, y pues nada, así con este fraude electoral queda un presidente muy grande. De este fraude electoral y de esta experiencia, se crearía el IFE en esos entonces, el Instituto Federal Electoral, que posteriormente, bueno, actualmente se llama INE, Instituto Nacional Electoral, y cobrarían fuerza personajes, o pues sí, personajes y nombres como Diego de Ceballos, el llamado jefe Diego, y el mismo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República, que empezaría pues su, ¿cómo se le dice? Su subida, pues sí, su carrera hacia pues lo que es en estos momentos, ¿no? Lo que ha sido en estos últimos 20 años. Entonces, es muy importante este fraude electoral del 88 porque catapulta las carreras políticas de algunos, genera un nuevo sistema electoral, bueno, tal vez no un nuevo sistema electoral, pero sí una nueva manera de contar los votos y por lo tanto una manera más transparente y más autónoma. Derivado de este, pues aumenta el descontento social y permite la transición democrática, como se le llama, cuando Fox asciende a la presidencia. Y además, pues le da su segundo sexenio a Carlos Salinas de Gortari, que pues bueno, como veremos, se pondrá todo esto que les acabo de contar, que ya llevamos una hora, se puso peor. Efectivamente se pudo poner peor y pues nada. Espero que este podcast les haya gustado. Espero que no me haya pasado muchas cosas por alto. Yo creo que no. Si me las pasé son mínimas. Llevamos aquí una hora. Y pues nada, yo creo que ya han de estar hartos de este tema. ¿Desde cuándo se va a acabar? Bueno, nada más quiero recordarles que me sigan en redes sociales y todo ese rollo. Que ustedes ya se saben de memoria porque todo el mundo lo dice. Y yo lo he dicho, y yo lo he dicho, y yo lo digo siempre. Y pues nada, estoy en todas las plataformas de podcasting, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y demás. Espero y les haya gustado. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.